Jueves, quiero comenzar para que ustedes hagan muchas preguntas a Paulino Duarte porque viene la sesión El Abogado Responde y esto es gratis. Paulino, a ti, buenas tardes. Buenas tardes, señores. Aquí estamos con deseo de estar en esta tribuna porque cerramos un año con muchas cosas buenas y el programa anterior no pudimos estar presentes por una cuestión ya de vacaciones, ¿verdad? Pero aquí estamos para responder todas sus inquietudes, sus preguntas, para hablar de temas actuales del derecho, de la situación que usted le está pasando, de usted que tiene una hipoteca de un banco y lo están ejecutando, o sencillamente a aquellas personas que cogieron un préstamo hipotecario a particulares y realmente no siempre pagan, pero nunca le bajan al capital. Y estoy hablando ya por reportes de solicitudes de personas que nos han escrito. Y también la gente nos pregunta que vuelva a explicar, aunque ya lo hemos hecho varias veces, cómo poder tener una garantía de derecho inmobiliario sobre terrenos de mejora construida en terrenos que son del Estado y en las diferentes instituciones. Así que aquí estamos en el aire, Reyes, darle las informaciones para cualquier tipo de pregunta que las personas nos quieran hacer. 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Este es gratis, pueden marcar de cualquier parte y entonces ahí le vamos a contestar. Tú sabes, Paulino, que cuando puse la promoción también ahí me escribieron unas cuantas personas con relación a las herencias. Es un tema que nunca va a pasar, Nunca. Siempre hay un interés porque caramba, lamentablemente mueren personas y queda la herencia y entonces los hijos, hay un problema entre los hermanos, qué puede suceder o qué no se puede hacer. Bien, Reyes, vamos a hablar de todo un poco de eso vamos a recapitular. Decir que en nuestro país se aprobó una ley, la nueva ley que crea el Ministerio de Justicia y que lógicamente el consultor jurídico, el doctor Antoliano, con quien litigué muchos procesos, pues es el ministro de justicia y que va a tener una nueva estructura y que vamos a hablar luegamente en un programa más adelante porque es un poquito largo y es sumamente interesante. Yo creo que era necesario que se creara un ministerio de justicia que pueda tomar más controles y que pueda garantizar la fluidez de los procesos judiciales, no porque lo digan el Consejo del Poder Judicial de que ha reducido la mora, sino por situaciones que las mismas leyes que han creado la Suprema crean una especie de puerta trasera para solucionar problemas que pudieran no ser de satisfacción para los litigantes. Y quiero aclarar este tema que siempre me llama la atención, es que la Suprema, se aprobó la ley 2-23, mediante la cual se actualizó el procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia. Se recalcó lo que ya todo el mundo conocíamos los abogados, pero hay una apertura de una puerta que se deja abierta y la quiero comentar porque dentro de esa ley, creo que el artículo 10 o 11, si no me equivoco, habla de lo que se llama que la Suprema Corte de Justicia puede declarar un proceso que yo pudiera tener un derecho de no interés casacional. ¿Qué es que tenga un interés casacional? Bueno, la Suprema lo ha definido. Un interés casacional es que tú recurras a una sentencia de la Corte de Apelación y esa sentencia de la Corte de Apelación choque con principios o contradiga decisiones jurisprudenciales que ya la Suprema ha dicho. Esa es una. La otra es que pudiera ser que tú le solicites a la Suprema el pronunciarse sobre un tema que todavía no se ha conocido nada. Esos son el interés casacional. Pero vamos a ver la otra cara de la moneda. Suponte que yo lleve un proceso contra la compañía X y la Corte acogió mi demanda, pero yo pude probar que los daños de mi cliente ascendían a 100 millones de pesos y ellos consideraron que debían ser 30 o 25 millones cuando yo he aportado la prueba. Yo someto ese recurso de casación y la Suprema puede entender que no tiene un interés casacional porque no aporta nada de lo que yo le había dicho antes y entonces rechazarme el recurso y yo tener que quedarme con el problema encima. Igual que pudiera ser que una persona
que representa una compañía haga una venta a un tercero, como ha sucedido y sucedió de un famoso proceso del vertedero de basura de Bávaro, y el dueño de la compañía que vende esos derechos a la compañía que compra, lo hace de manera personal, pero a nombre de la empresa, y se supone que las empresas, para que tú puedas firmar por ellas, tú tienes que tener un poder del acta de asamblea y no haya un poder. Entonces tú demandes a la persona física y demande a la empresa por haberte violado el derecho o por haberte engañado en cuanto a lo que dijo que tenía, y mi cliente no ha podido hacer la inversión porque la compañía carecía de los permisos y lo que fuera, y entonces en un primer grado condenan a la persona física y condenan a la empresa, pero la corte agarra y revoca, la corte mantiene la sentencia del primer grado, la contraparte recurre y en casación, después de 10 años de espera, excluyen a la persona física y dejan la empresa. Y dejan la empresa. Cuando ese proceso se hace y tú tienes, después de tener 10 o 11 años litigando contra la empresa que fue la que finalmente resultó ser responsable, hace 8 años que la empresa había desaparecido del mercado. Y yo pregunto, si la persona física tiene todos los dineros del mundo y lo tiene y lo diluyó en el proceso, ¿a quién tú le cobras, Reyes Guzmán? A lo que existe. Entonces, señores, esas son las cosas que yo digo que a veces nos pasa a los abogados y pasa en todos los procesos, porque no voy a decir que solamente sea la Suprema, pero la Suprema es el tribunal de última decisión, y la decisión que toma el tribunal en la Suprema, estoy hablando ya de tiempo antes de tener el Tribunal Constitucional, no existía la demanda, el proceso de revisión constitucional, y entonces ese cliente que vino e invirtió en el país tuvo una frustración. ¿Por qué? Por una falta de seguridad jurídica. Entonces, esa falta de seguridad jurídica y esos controles es justo lo que nosotros necesitamos para tener una justicia que pueda caminar. Entonces, vamos a hablar de esos temas en un próximo programa. Y nos estuvo escribiendo Reyes, una persona interesada en que nos pedía a sí mismo que qué puede hacer él, me está escribiendo, que qué puede hacer él con un caso donde tienen una herencia, como tú hablabas, donde son 5 hermanos y el hermano más pequeño era el que tenía control de todas las negociaciones del papá. Al fallecer el padre, él se ha quedado con el control de la empresa y no quiere suministrar ningún tipo de información a los hermanos, y entonces pretende, oigan bien, tienen una propiedad en Casa de Campo, pero esa propiedad de Casa de Campo está a nombre de una compañía que el hijo más pequeño tiene. Oye bien, y que entonces está poniendo todos los bienes menos esa propiedad, y esa propiedad vale, según me están escribiendo, $750,000. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, lo primero es que si él es el hermano más pequeño de 5 y ustedes están diciendo que él lo que hacía, que administraba los bienes de su padre, tienen que hacer un proceso investigativo, y si ese hermano le está cerrando el camino a ustedes, que él es el mayor activo que tiene la sucesión, yo les recomiendo que entonces hagan un estudio, se consigan un abogado que determinen el movimiento económico de ese hermano pequeño, para entonces llevarlo al extremo, si es necesario, de abrir un proceso por, yo no diría lavado de activos de dinero, pero ¿qué se me puede a mí ocurrir otra figura jurídica cuando esta persona lo que tiene son 29 años y esa propiedad figura a nombre de él desde hace 8 años? A los 21 tú estabas produciendo para comprar una villa en Casa de Campo. No es imposible, no hay número que te lo puedan multiplicar. Entonces se puede rastrear viendo el vendedor original, viendo los medios de pago como se hicieron, y llevando el hermano a un proceso judicial para que diga de dónde. No quisiera usar la palabra, pero sí por someterlo si pudiera ser lavado de activos, porque una persona a los 21 años que no tenía posición económica no estaba en condiciones de dar $450,000, que era lo que costaba en ese momento, y aparece una compañía de carpeta, una IRL de responsabilidad limitada a nombre de él. Es evidente que hay una fuga de capital, que el padre quizá pudo haberlo puesto a nombre de él con alguna intención, pero jamás pensar que le podía quitar a los hermanos
esa parte que le puede corresponder. Paulino, tú como abogado, ¿cuántos casos tú has llevado de familiares, de hermanos que se van a los puños, de hermanos que le quita la vida al otro, ese lío de una herencia? ¿Cuántos casos más o menos tú has llevado? Mira, Reyes, increíble, señor, lo que yo pasa. he llevado, para serte sincero, más de 15 casos en lo que se ha visto envuelta la sangre familiar. Y ha llegado al extremo de que el último que llevamos, donde un hermano le dio muerte al otro y lo arrastró. Oye, no se conformó con darle 12 puñaladas, sino que lo cogió por los pies y lo arrastró. Bajó unas escaleras con él de un edificio. Y por una cuestión de una discusión, porque en las sucesiones, al igual que en las particiones entre las esposas del fallecido, hay un problema, que es el orgullo. Señores, el orgullo, el ego es tan grande en las sucesiones y en las particiones. Y tú dices, ¿cómo puede haber ego entre hermanos? Claro que sí que lo hay. Señores, ni los dedos de las manos son parejos. Y cuando hay un padre que tiene siempre hijos, hay uno, siempre hay dos. Claro, cuando hay un padre que tiene varios hijos con diferentes matrimonios y dentro de los mismos matrimonios, también hay uno que quiere quedarse con el control, como el caso que yo explicaba, de ese jovencito a los 21 años, tener una compañía millonaria, tener una empresa dueña de una villa en Casa de Campo. Es evidente que tú sabes por dónde estaba trabajando y estaba pensando en un plan desde el origen, porque se quedan, tienen tanto, se aferran tanto al dinero, que es lo único que ven, y se olvidan el origen de ellos, y entonces ahí viene Reyes Guzmán, la muerte, ahí viene el pleito, ahí viene la sangre familiar, igual que en las mismas mujeres, cuando hay un hombre que tiene varias mujeres, y a la última que tiene hijos con el difunto, le dice la última que a ella hay que darle su partición, y las otras le dicen, no, pero todos los bienes inmuebles, cuando él se casó contigo ya lo había adquirido en el matrimonio de nosotros. Sí, pero yo fui en mis brazos fue que él murió. ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Reyes Guzmán, en el caso de ese caso que yo te digo, cuando se trata de bienes inmuebles que ya fueron comprados en un matrimonio anterior, aunque usted se case después, la esposa no recibe ningún beneficio porque ese patrimonio se circunscribe al proceso legal con la persona que él estuvo casado antes de usted, pero sí los hijos tienen el derecho a recibir la parte, el 50% que le corresponda a la esposa con la que él nació, con la que él compró ese inmueble, y el otro 50% para sus hijos o para el hijo de esa mujer donde el marido murió en sus brazos, pero a ella no le corresponde de los bienes inmuebles. Ahora bien, de los bienes muebles sí, de las cuentas bancarias, de los vehículos, de la pistola que tenga, de los certificados de depósito, de la pensión que tenga. ¿Por qué? Porque hay un principio de que el mueble sigue en la última relación y los inmuebles se retrotraen a la fecha de la compra. Le hago esta aclaración y yo sé que hay muchas personas que están en esta situación, y me está escribiendo otra persona donde me dice que cómo ellos pueden llevar a partición unos bienes de inmuebles que son propiedad del Estado Dominicano, pero que el difunto se lo compró a otro ocupante. Oye bien, tú sabes que el Estado Dominicano, el CEA, el INVI y demás instituciones, el Estado le asignaba porciones de terrenos, y esas porciones de terrenos, pues por una cuestión de asentamiento, de reforma agraria, ¿te acuerdas? Exacto. De proyectos de vivienda, de asuntos residenciales familiares, el Estado se la asigna a las personas a través de un bien de familia. ¿Por qué? Porque esa persona no tenga condiciones económicas para comprarse una casa, porque esa persona no tenga un flujo de dinero que le permita dar un pago por adelantado. Es decir, que el Estado, a través de su política familiar, le asigna esas propiedades. Pero la ley sobre bien de familia prohíbe que a quien tú le asignes un bien de familia, un apartamento, una tierra de reforma agraria, que tú la vendas como un negocio cualquiera. La ley dice, solo en 3 casos, quien tenga un bien de familia puede transferirlo. Aquí en la Máximo Gómez hay unos apartamentos, pues estaba HIJ Vera, ¿qué estaba? Después que tú vienes Máximo Gómez subiendo, que cruza
después que tú pasas a la compañía de vehículos, ¿cómo se llama? Que está ahí, que Está Viamar, hay muchísimas. Viamar, después de Viamar, pero a la derecha, que está la bomba, allá hay una cadena de, creo que lo hizo Leonel Fernández, de edificios públicos que el Estado le asignó. Esos apartamentos es para gente de bajos recursos, para que la familia se reúna, y la ley de bien de familia prohíbe que tú lo vendas, que solo tienen que haber 3 condiciones. Número 1, cuando el dueño tenga una enfermedad infectocontagiosa y tenga que mudarse de ahí. En ese caso, él pudiera transferirlo y hacer la transferencia de ese derecho. Número 2, cuando la persona, por la situación económica tan grave que esté pasando, no sea capaz ni siquiera de pagar los 150 o los 300 pesos, que eso no le cabe a nadie en la cabeza, que te estén cobrando mensual, o finalmente que por una cuestión de una residencia, de un traslado, tú tengas que irte del lugar. Entonces, cuando yo le compro al que le compró a ese que no debía haber vendido, yo tengo doble problema. ¿Por qué? Porque cuando yo le compro al que le compró, al que le asignaron el apartamento, Ese título no sale a nombre de él, ¿no? jamás. Okay. Entonces, yo no puedo llegar al punto. ¿Por qué? Porque yo tengo que decirle a Reyes que legalice su estatus primero cuando le compró al dueño original, y van a examinar y van a medir la porción de terreno y van a tasar el inmueble con el primero con Reyes que me vendió a mí, pero Reyes sabe que el que le vendió a él se murió, falleció, lo que fuera. Entonces yo no voy a poder tener un título de propiedad. ¿Qué yo les recomiendo en ese caso? Que hagan una oposición a través del departamento legal de la institución del Estado, a través de la cual pertenece la asignación del bien de familia, diciéndole que ustedes son los adquirientes de ese bien y que están dispuestos a pagar si hay cuotas atrasadas de las que falten de eso, para que mañana Reyes no quiera, o los sucesores de Reyes pretendan venderle ese derecho a otro, porque ella me lo vendió a mí. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.